Bendiciones para cada uno, bienvenidos a este lugar. Reciba un fuerte abrazo, saludo de nuestro pastor. Aún está de viaje, pero ya pronto lo tendremos con nosotros acá, amén. Gloria a Dios. Mientras tanto seguimos recibiendo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta mañana el tema, ensanchando el corazón en cada temporada. Ensanchando el corazón en cada temporada. Yo le voy a pedir que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. A partir del verso 1, y dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Podemos ver que la vida está llena de contrastes. Pasamos por éxitos y pasamos por fracasos también. Pasamos por situaciones que nos alegran y pasamos por situaciones que nos entristecen. Tenemos victorias muchas veces, pero también sufrimos pérdida. Tenemos victoria, pero muchas veces también sufrimos derrota. Amén. Fíjese que el clima tiene 4 estaciones, pero nuestra vida no tiene 4 estaciones, tiene mucho más estaciones, tiene mucho más temporadas. Tiene mucho más temporadas diferentes y cada temporada de la vida incluye buenos tiempos y malos tiempos también. Y puedes estar pasando hoy por alguna dificultad y eso no implica que esa es tu vida, es solamente una temporada. Puedes estar pasando por una situación y esa situación no está marcando tu vida para siempre, es solo una temporada que tiene principio y tiene fin. Amén. Isaías 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El profeta aquí está hablando de temporada. Dice: cuando pases por las aguas. En ninguna parte te va a decir nunca pasarás por las aguas. Te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si llegas a pasar por los ríos, que es más profundo que las aguas, son situaciones más difíciles, dice: no te anegarán, no acabarán contigo, te harán más fuerte. Cuando pases por el fuego, hay una promesa de Dios. Cuando pases por el fuego de la prueba, el fuego de la situación difícil, dice que no te quemarás y ese fuego no va a arder en ti. Entonces podemos ver y entender que la vida está llena de temporadas. Y en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 3, pero ahora en el verso 11, dice: y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: y Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Porque la Biblia, ¿qué está diciendo la Biblia en este verso? La Biblia en este verso está diciendo que Dios puede usar cualquier circunstancia difícil, cualquier mal momento, cualquier situación contraria que llegue a tu vida, y en la temporada adecuada, en el momento adecuado, Él darle la vuelta y convertir eso en todo lo contrario y traer bendición, victoria y sosiego para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes contigo y conmigo.
Y Dios va a usar cada temporada de nuestra vida para fortalecer el cumplimiento de esos planes en ti y en mí. Fíjese que dice la palabra allí donde leímos, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tal vez tú estás pasando o tienes una temporada que no se ve bien, tus finanzas no se ven bien, tal vez tu matrimonio no se ve bien en estos momentos, tal vez tu salud no se ve bien en estos momentos, tal vez tu empresa, tu proyecto, tu emprendimiento no se ve bien en estos momentos, pero Dios puede hacer algo hermoso. Dios puede hacer algo hermoso mientras tú confías en Él. Es más, Dios quiere hacer algo hermoso. Dios quiere hacer algo hermoso. Y Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo, Dios en toda su manifestación y esencia, es nuestro sustento en cada una de esas temporadas. Y fíjense que el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses 4:12, él lo plantea de esta manera y dice, Filipenses 4, capítulo 4, verso 12 al 13, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién había sido enseñado? Por el mismo Dios, a través de las diferentes temporadas que él pasó. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí está la clave en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo había aprendido la dinámica de la vida. El apóstol Pablo había aprendido de que hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo, pero vamos a volver a subir, amén. Él había aprendido que la vida tiene varias temporadas y que esas temporadas nos van a tocar a todos porque hay tiempo para todo. El sol no puede salir todo el tiempo y no puede haber todo el tiempo sol porque se convertiría en un desierto, ¿verdad? Necesitamos la temporada de lluvia. Pero cuando estamos en la temporada de lluvia, necesitamos entonces que entre la temporada de sol. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe porque Él puso esa eternidad en el corazón del ser humano. Por eso es que Él se mueve en medio de todas las temporadas. Amén. Y fíjense que el apóstol Pablo había entendido que Jesús era su sustento y el dador de la fortaleza que él necesitaba en cada temporada para poder enfrentarla y vencerla. Por eso es que él termina diciendo, después de reconocer que él ha aprendido a estar cuando todo está bien y cuando todo está mal, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, dice que fue enseñado en todo eso. El mismo Señor lo preparó y lo enseñó por el llamado que había en él. Pero también reconoce y dice que solamente en Cristo él puede ser vencedor. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar plenamente claros, convencidos, es que en medio de la temporada que puedas estar pasando, que puedas estar viviendo, no es tu condición física, no es tus talentos, tus dones, no es tu sabiduría, no es tu conocimiento, es la misericordia y la gracia de Dios que te va a dar la victoria, que te va a sacar adelante. Es la misericordia de Dios que te va a dar la provisión. Es la misericordia de Dios que te va a dar la sanidad. Cuando confiamos en Dios en medio de cada temporada, podremos ver entonces la manifestación de ese Dios. Amén. Pero hay una condición que es confiar en Él. No podemos pasar por las diferentes temporadas de nuestras vidas quejándonos o tal vez preguntándonos, ¿por qué a mí? El apóstol Pablo, fíjese que manifiesta allí y no dice en ningún momento, bueno, yo no entendí, pero bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tenía que pasar por necesidades? No, simplemente reconoce que vinieron, se fueron, pasaron y que en medio de todo eso, Dios fue su sustento. Amén. Hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Una temporada para todo y un tiempo para todo.
¿Qué temporada estás esperando tú? ¿Qué tiempo estás esperando tú? Porque hay un tiempo para todo y una temporada para todo, amén. Dentro de cada uno de nosotros hay un plan eterno de Dios. Eclesiastés 3:1, lo repito, hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y el 3:11 dice, Dios lo hizo hermoso, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y continúa ese verso diciendo, y sembró, fíjense, sembró eternidad en el corazón del ser humano. Sembró eternidad. ¿Qué es eso? Sembró un plan eterno, sembró un propósito eterno. Dios no te hizo a la deriva. Dios te creó y sembró en ti y en mí un propósito eterno. ¿Por qué es un propósito eterno? Porque el cumplimiento de ese propósito no va a depender de las circunstancias, no va a depender de las emociones, no va a depender de tu entorno, no va a depender de la situación del país, no va a depender de la situación con tu familia, no va a depender de la situación de tu matrimonio, sino que Dios puso ese propósito en tu corazón y en mi corazón porque Él lo va a cumplir. Independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, Él lo va a cumplir. Y va a venir la temporada del cumplimiento del propósito de Dios en cada uno. Va a venir la temporada del cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Va a venir la temporada del cumplimiento cuando todas las cosas que diste por pérdida, Él te las va a devolver. Cuando todas las cosas que diste, que pensaste que se habían acabado, que pensaste que ya tu vida llegó a un nivel donde ya tú no tienes nada que dar, pero viene la temporada donde Dios te levanta, donde Dios te llena de su poder, donde Dios manifiesta todo lo eterno que ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Viene esa temporada, hay que esperarla, hay que creerla y hay que confiar, amén. Es lo que va a garantizar el cumplimiento de ella. Salomón en el libro de Eclesiastés enseña que hay un tiempo específico para cada cosa. Tenemos la responsabilidad de tratar de comprender y entender cuál es el momento de la vida que estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese momento. Entender qué temporada estamos pasando y cómo podemos manifestar el propósito eterno de Dios que está en nosotros. Es una responsabilidad, amén. Eclesiastés 3:2 dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir. No podemos estar vivos toda la vida. Bueno, toda la vida sí. Pero hay un tiempo en que ya no vamos a estar aquí. Nos ocurre a todos. Amén. Pero también dice un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay mucha gente que quiere cosechar siempre, todo el tiempo. Pero ¿dónde está el tiempo de la siembra? Para poder cosechar tienes que sembrar. Hay un tiempo, hay un kairos de Dios. El tiempo, hay dos tipos de tiempo en la Biblia. El tiempo cronos, que es el tiempo este que usted y yo vemos, 24 horas. Son las 11 de la mañana, ese es el tiempo cronos. Pero hay un tiempo kairos, que significa en el original griego oportunidad. Y ese es el tiempo. Ese tiempo kairos es el tiempo que se manifiesta en cada temporada de nuestras vidas. Vienen oportunidades que no las podemos dejar pasar. No las podemos dejar pasar porque son como ciclos. Y si usted lo deja pasar, usted va a tener que esperar nuevamente que venga otra vez ese tiempo. Que venga nuevamente esa temporada, amén. Las temporadas de Dios, si quieren lo anota, los que están anotando. Las temporadas de Dios son un tiempo especial en el que Dios visita nuestra vida para activar el propósito eterno que Él puso en nosotros antes de que tú y yo naciéramos. ¿Cómo es eso? Efesios capítulo 2 verso 10. Dice la palabra que tú y yo somos hechura suya. Él nos hizo. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito eterno que Dios puso en nosotros antes de la fundación del mundo, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Hay un propósito eterno de Dios. Ninguno de los que está en este lugar se escapa de eso.
Pero es que yo no soy evangélico. No importa. Tú fuiste creado por Dios. Y cuando Dios te creó, colocó dentro de ti ese propósito. En tu corazón está ese propósito. Porque usted cree que el ser humano anhela la eternidad, porque es que fue colocada eternidad en su corazón. Siempre vamos a tener esa tendencia de anhelar la eternidad, de anhelar lo eterno, porque fuimos creados así, fuimos hechos así, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un plan eterno en nosotros, que hay un propósito en nosotros, nosotros vamos a entender entonces las diferentes temporadas que vienen a nuestra vida. Porque sabemos que todo va a ayudar al cumplimiento y a la manifestación de ese plan. Amén. El libro de Romanos dice: todas las cosas me ayudan para bien, a los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Es decir, todos los que han entendido que tienen un propósito de Dios, un propósito en Dios. Usted nació para hacer algo que Dios quiere que usted haga y que nadie más puede hacer. Cuando usted y yo entendemos eso, entonces entendemos que todo lo que nos ocurre es para bien y para empujar la manifestación de ese propósito. Amén. En todas las temporadas Dios obra de manera sobrenatural para que sus propósitos se lleven a cabo. Dios hace cosas de las maneras más inusuales. Dios no se va a mover de acuerdo a lo que tú y yo entendemos. Dios se va a mover de acuerdo a Él, a su plan. Y si Él tiene que hacer algo inusual, si Él tiene que hacer algo que no es común para llamar tu atención, para que tú despiertes, para que tú te levantes, para que tú abras tu corazón a ese plan, Dios lo va a hacer. Y lo que ha tardado años, puede hacerlo Dios en un minuto. Lo que ha tardado años, puede hacerlo Dios en un minuto. Tal vez tú tienes años orando por algo. Tal vez tú tienes años bregando con un matrimonio difícil. Tal vez tú tienes años bregando por unas finanzas que no se terminan de levantar. Pero cuando tú entiendes que ese matrimonio, que esa finanza, que esos hijos son para la gloria de Dios, son para cumplir el propósito de Dios, entonces se abre un kairos en tu vida y se manifiesta la temporada de poder y de victoria. Amén. ¿Por qué? Porque has entendido que no se trata de ti, sino que se trata de Él y de sus propósitos. Has entendido que no se trata de lo que tú quieres, de lo que tú sueñas, sino que se trata de los sueños que Dios ha sembrado en tu corazón. Amén. La clave para vivir cada temporada en victoria está en ensanchar el corazón, para permitir que Dios pueda actuar de la manera que Él ha determinado actuar. Generalmente cuando pasamos por situaciones, la conducta humana, la naturaleza humana, lo primero que hace es tratar de buscar soluciones que a nuestro parecer nosotros entendemos. Cuando usted está en una situación difícil, usted dice: no, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Pero no es así como vamos a salir de esa temporada para entrar en otra. Sino es ensanchando el corazón, abriendo el corazón y reconociendo que solamente Dios tiene control, que solamente Dios puede cambiarlo, que solamente Dios puede hacerlo. Entonces pareciera que el tiempo se detiene y lo que era imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque hemos entendido que depende de la mano de Dios. Que depende de la mano de Dios. ¿Qué significa eso, pastora? Que entonces yo no voy a moverme y solamente voy a esperar que Dios actúe. Tú te vas a mover en la dirección que Dios te indique. Tú te vas a mover en la dirección de ese propósito. Tú te vas a mover en esa dirección que va a hacer que tú manifiestes ese plan y ese propósito de Dios. Amén. ¿Cómo yo sé ese plan, pastora? ¿Cómo yo conozco ese propósito? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios cada día. Cuando buscas a Dios en oración, cuando buscas a Dios en su palabra, cuando quieres indagar más acerca de Dios, quieres aprender, quieres saber, cuando dejas de lado la religión. Porque a veces se piensa que la iglesia, no, eso es religión.
Nosotros conformamos una iglesia, nos reunimos como iglesia, cumplimos ciertos requisitos, incluso de las leyes, porque las iglesias tienen que estar sometidas a un ordenamiento jurídico. Nosotros lo hacemos y lo cumplimos porque hay que cumplir con esas leyes. Pero nosotros entendemos que la iglesia no son las cuatro paredes. Nosotros entendemos que la iglesia no se manifiesta los domingos cuando venimos a este lugar. Nosotros entendemos que somos iglesia. Somos iglesia. La iglesia no es el local, la iglesia somos tú y yo. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos entonces comprender que hay un propósito mayor que una religión. Jesús no vino a traer religión. Jesús no vino a decir, bueno, tienes que congregarte tantos días a la semana, tienes que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tienes que leer la Biblia tantas horas, tienes que, qué sé yo, cuántas cosas podemos inventar. Porque ese es el problema de la religión, que la religión inventa cosas para acercarse a Dios. Cuando Dios se acercó a nosotros, fue Dios el que se acercó a nosotros. Fue Él el que hizo el puente a través de Jesucristo y se acercó al ser humano que estaba perdido en sus pecados. Dice la Biblia que todos nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces fue Él el que hizo el puente, fue Él el que nos buscó, fue Él el que nos redimió, fue Él el que nos sanó. Fue Él. Y cuando entendemos esto y vivimos nuestra vida sabiendo que la gracia de Dios nos alcanzó, que lo que vivimos en esta tierra lo vivimos para la gloria del Hijo de Dios, entonces todas las temporadas que están allí retenidas, esas temporadas de victoria, de gloria que están ahí retenidas, esperando una activación, se van a activar, se van a manifestar. Amén. Y una de las cosas que activan las temporadas son los procesos. Tenemos el ejemplo de José. En el Génesis usted puede conseguir su historia. José, un joven excepcional, un joven amoroso, hijo de Jacob. Era el penúltimo hijo de Jacob. El último fue su hermano Benjamín. Jacob se había casado con Lea y había tenido varios hijos. Luego se casó con Raquel. Raquel no podía tener hijos, pero en su vejez Dios le dio. Tanto se lo pidió Jacob, tanto clamó por esa temporada y Dios le dio a José. Y Jacob amaba muchísimo a José. Amaba a todos sus hijos. Recuerden que Jacob, que es Israel, porque Dios le cambió el nombre y le puso Israel, es el inicio de la nación de Israel. Dios estaba preparando un pueblo, Dios estaba preparando a una nación que le conociera y que pudiera ser ejemplo para las demás naciones. Una nación a través de la cual, a través de ese linaje, Él pudiera venir a través de la persona de Jesucristo. Y podemos entender entonces que Jacob tenía todos sus hijos y Jacob sabía que esa era la nación que Dios estaba formando. Sin embargo, él tenía un aprecio especial por José, por la manera que era José. Y esto no lo veían bien sus hermanos. Ahora, José vivió una temporada excelente cuando Dios le daba sueños. Dios le dio sueños a José, donde él le estaba revelando y le estaba mostrando lo que él iba a hacer. Y cuando José va de lo más emocionado a contarle esos sueños a su papá, a sus hermanos, los celos y la envidia se manifestaron contra él, porque en algunos de los sueños que él tuvo, Dios hablaba y Dios mostraba cómo todos se iban a rendir a José. En ese momento ellos no lo podían entender, porque no lo sabían, pero Dios estaba preparando a José por una temporada de su vida. Y dice que un día salieron al campo y, cansados los hermanos de esa preferencia de su padre con José, querían matarlo, pero el hermano mayor, Rubén, se negó a hacer eso.
Y Judá, que era otro hermano de él, se le ocurrió una genial idea. Y dijo, vamos a venderlo, porque pasaban caravanas de vendedores, de comerciantes de esclavos. Dijo, vamos a venderlos a ellos y ya no lo matamos y nos los quitamos de encima. Y así lo hicieron. Y fueron y le dijeron a su padre la terrible noticia que José había sido devorado por una bestia del campo, y Jacob sufrió muchísimo por eso. Mientras que José iba en camino a la tierra de Egipto para ser vendido como esclavo. Una temporada difícil para José. Después que Dios le da aquellos sueños de victoria, sueños de grandeza, viene esta temporada, pero José no se detuvo en decir, bueno, Señor, y entonces tú me engañaste. Tú me dijiste primero que ibas a hacer esto conmigo y ahora mira lo que me está pasando. No, José no se llenó de rencor contra su hermano. José no trató de buscar una explicación y reclamarle a Dios qué era lo que estaba pasando. José dijo, no entiendo lo que está sucediendo, pero se mantuvo fiel esos años. Y fueron 13 años que pasó él en servidumbre, siendo objeto de burlas, de humillaciones. Se le hicieron calumnias. Algunos conocen el pasaje donde se le acusó de un abuso a una mujer que él no lo había hecho. Fue metido en la cárcel. Pero en todas esas temporadas, José sabía que Dios estaba con él. José sabía que Dios estaba con él y que lo que Dios le había dicho que haría con él, Dios lo iba a hacer. Entonces, no importa la temporada que tú estés pasando, no importa la situación que venga a tu vida y que tú digas, bueno, ¿qué pasó? A mí Dios me dijo que iba a tener una familia hermosa, pero mira cómo me está atacando el enemigo. Eso es temporal. Eso es temporal. Es una temporada y tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad, amén. Todo lo que el enemigo planifica en tu contra, Dios lo va a utilizar para tu bien, así como lo hizo con José. Luego de 13 años de esclavitud, cuenta la Biblia de que José fue nombrado milagrosamente, inesperadamente, inusualmente, porque así es que Dios actúa. Lo nombraron gobernador de todo Egipto y él era el segundo después de Faraón. Él sale de la cárcel como un esclavo a ser el segundo después de Faraón. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, cuando tiene un plan y tiene un propósito. Así que no te detengas y no pienses que tu vida acabó en la situación que estás viviendo ahorita. Levántate, visiona lo que Dios ha hablado, recuerda lo que Dios ha hablado, porque viene la temporada de victoria, amén. Viene la temporada de victoria. Ahora, ¿qué hizo José en ese tiempo? Ensanchó su corazón. Ensanchó su corazón con el perdón. Ensanchó su corazón y no guardó rencor. Ensanchó su corazón y dijo, bueno, si lo que me toca vivir ahorita es esto, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Y dice la Biblia que estando en la cárcel, él se ocupó de todos los presos, se ocupó de servir, se ocupó de hacer obras y actividades que ayudaron al carcelero, al punto que el hombre dijo, Dios mío, o sea, esto es un servidor, un líder servidor, porque los líderes debemos ser servidores. Y dice la Biblia que lo puso entonces como jefe en toda la cárcel. José era el que mandaba allí, el que definía los horarios, el que decía quién salía, quién entraba, cuándo comía, cuándo no comía. José. ¿Por qué? Porque en medio de la temporada difícil, en medio de la escasez, en medio de la humillación, porque él había sido humillado, había sido acusado de un delito que él no había hecho. En medio de todo eso, él dijo, yo me mantengo fiel a Dios, yo guardo mi corazón y yo voy a hacerlo de la mejor manera posible. Y vemos cómo cómo José pudo entonces mantenerse en medio de esa temporada, danzando en cada temporada, amén. Porque para tú poder danzar en cada temporada, tú tienes que ensanchar el corazón en cada temporada, amén. Y dice que su habilidad para administrar, él tenía una habilidad, su padre le había enseñado contabilidad, números, se lo había enseñado, y en medio de esa habilidad él lo usó
para bendecir a sus captores, a quienes lo habían humillado, lo habían maltratado, lo habían golpeado, lo habían metido preso. Luego el faraón escucha de él a través del carcelero de que él sabía definir los sueños, y faraón tiene un sueño porque Dios usa y Dios ordena todas las cosas a tu favor. Y entonces él es llamado de la cárcel para que pueda descifrar el sueño de faraón. Y cuando lo descifra, faraón dice: tú vas a ser el gobernador de Egipto. Y por la habilidad de José de administrar, salvó a toda una nación del hambre y preparó el sustento para Israel, para toda la familia de su padre. Amén. ¿Por qué? Porque nada se escapa de los planes de Dios y su propósito permanece para siempre. Y fíjense que cuando al fin pudo encontrar, luego usted lee la historia de José ahí en Génesis, cuando al fin pudo reencontrarse con sus hermanos, después de muchos años que fueron a buscar comida porque había un hambre en toda la región, y Dios le había dado un plan a José para que guardara comida para la época mala. Pero eso es otra cosa, tenemos que aprender a prepararnos para las temporadas malas. Cuando estás en una buena, prepárate. Prepárate. Llénate de Dios. Busca de Dios. Gózate en esa buena temporada para que entonces puedas resistir cuando venga el día malo. Día bueno y día malo nos acontecen a todos. Amén. Y entonces cuando él se reencuentra con sus hermanos, ya era el gobernador. Ya tenía el poder en su mano. Es más, él tenía el poder para alimentar a toda la casa de su padre. Y él en ningún momento les echó en cara: es que ustedes me vendieron, es que ustedes hicieron aquello, es que ustedes no me quisieron, no me amaron. No, nunca les reprochó nada. ¿Por qué? Porque ensanchó su corazón a través del perdón, a través del amor. Y cuando entonces pudo enfrentarse a ellos, lo hizo con amor, compasión, los bendijo. Es más, se trajo toda la familia a vivir allí en Egipto, y a todos les dio casa, les dio trabajo, les dio recursos, les dio todo. ¿Por qué? Porque José, a través de esos procesos y de todas las temporadas que había vivido, su corazón fue fortalecido, su corazón fue ensanchado. Y él aprendió a amar y a perdonar, aprendió a pasar la ofensa por alto. Una de las cosas que hace que nosotros nos hundamos en una temporada son las ofensas. No saber manejar las ofensas. Y nos quedamos en el punto que ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué lo hizo de esta forma? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Y nos quedamos allí, no podemos avanzar. Te hundes en medio de la temporada. Es importante entonces entender que ensanchar el corazón es la clave para salir de cada temporada e ir a la siguiente en victoria, en victoria. Tenemos otro caso en la Biblia que es David, un hombre que entendió las temporadas de Dios en su vida y supo aprovecharla. David había sido escogido como el futuro rey de Israel. El profeta Samuel había ido a la casa de su padre, y después de una situación allí con sus hermanos, a la final David es ungido como rey. En ese entonces estaba Saúl reinando. ¿Qué significa esto? Que ya Dios había escogido un nuevo rey. Todavía no iba a ir al trono, pero ya Dios lo había señalado, ya Dios lo había marcado. Así como te ha señalado y te ha marcado a ti para otras cosas, para grandes cosas, ya Dios te marcó, ya Dios te señaló. Pero es que no se ha dado todavía. Espera el tiempo, espera el momento, pero ya estás marcado, ya estás ungido, ya estás señalado por Dios. Amén. Y este muchacho, siendo ungido como rey de Israel, el padre lo tenía cuidando ovejas. Largas horas lo tenía en el campo cuidando las ovejas, porque el papá de David, él tenía los ojos puestos en sus hijos mayores, que estaban todos sirviendo al rey Saúl y estaban en el ejército y eran poderosos soldados, guerreros. David no.
Y entonces como que lo desechaban. Aún habiendo sido ungido por el profeta y aún el padre sabiendo que Dios lo había escogido ya como rey. Sin embargo, ¿qué hizo David en esa temporada que estaba solo en esos campos, en esas montañas cuidando ovejas? ¿Qué hizo? Dice que defendía las ovejas con su vida. Peleaba contra leones, peleaba contra osos y los vencía. Se hizo experto en utilizar la honda como arma de defensa. Se hizo experto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en esa temporada, en cada temporada, Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere prepararte para algo. En cada temporada Dios quiere prepararte para algo. ¿Qué sucedió después? Bajo muchas circunstancias, David es llamado entonces, el papá lo envió a llevarle una comida a sus hermanos ahí en el frente de guerra. Y estaba todo el ejército de Israel apabullado, porque había un gigante llamado Goliat, que era del ejército de los filisteos, y estaba retando al pueblo de Israel. Un guerrero altísimo, de casi 3 metros de altura, y decía, ¿quién viene a pelear contra mí? ¿Quién viene a pelear contra mí? Si me vencen, los filisteos se alejarán de Israel y los dejarán tranquilos. Y en todo el ejército de Israel, incluyendo en los grandes guerreros que eran los hermanos de David, ninguno se atrevió. Pero vino David porque ya había sido preparado en la temporada. Ya había sido preparado en la soledad de las montañas. Ya había sido preparado allí haciendo lo poco. Dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él no se quejó diciendo, bueno, pero ya yo estoy ungido como rey. A mí me llamaron como rey. ¿Cómo es eso que yo voy a estar cuidando ovejas? No, él siguió haciéndolo de la mejor manera posible, esforzándose cada día más, haciendo lo mejor posible. Y Dios lo estaba entrenando, Dios lo estaba entrenando. ¿Y qué hizo David? Dijo, yo voy a pelear contra Goliat. Yo voy a pelear contra Goliat y defenderé el honor de Israel. Porque a David le indignaba que este soldado filisteo retara al pueblo de Israel como que si el pueblo de Israel no fuera nada. Y él le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que eres un incircunciso. Eres una persona que no conoces a Dios. Eres una persona que le ha dado la espalda a Dios. ¿Quién eres tú para venir a retar entonces al pueblo de Dios? Y sale David y dice y manifiesta, yo voy a ir. Todos se miraron las caras y dijeron, este está loco. Porque ese gigante lo mata. Lo mata enseguida. Ese no va a durar mucho. Le llegó la temporada de morir a David, definitivamente. Hasta aquí llegó David. Y trataron de ponerle la armadura del rey. Pero David era un muchacho, aquello le quedaba que no se podía ni mover. Y él dijo, no, yo no voy a aceptar esto. Yo voy con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha enseñado. Con lo que Dios te ha enseñado en cada temporada. Con eso es que tú vas a ir a la otra temporada. Y dice que David sacó su honda, a la que él se había hecho experto, y agarró 5 piedras y la lanzó y le dio en toda la frente a Goliat. Y el tipo hizo así y cayó herido, aturdido por el golpe en la cabeza. Y David aprovechó la temporada, no se quedó diciendo, ay, lo tumbé, ay, qué rico lo tumbé, mientras el otro agarraba fuerza para pararse. No, dice que fue, le sacó la espada y le cortó la cabeza. Listo, ganó David. Y los filisteos tuvieron que cumplir su palabra y tuvieron que retirarse y dejar al pueblo de Israel tranquilo. ¿Qué sucedió allí? Saúl quedó impresionado que aquel muchachito hubiese hecho eso. Y en un día, oiga esto, en un día después de esa batalla, después de esa victoria de David, en un solo día, su vida cambió para siempre. En ese mismo día, se casó con la hija del rey. Su familia quedó exenta de impuestos por siempre. Y él fue nombrado guerrero militar y fue nombrado general del ejército en un solo día. Mire todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque David aprovechó la temporada de aprendizaje. David no se quejó en esa temporada de aprendizaje, sino que aprendió todo lo que Dios le quería enseñar. ¿Para qué?
para cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios quería levantar un rey que fuera conforme a su corazón. Y fíjense cómo pasó todo hasta que llegó el cumplimiento. Y fue nombrado un general del ejército de Saúl. Y ya cuando Saúl muere, él es nombrado rey de Israel. Se cumplió el propósito por el cual Dios llamó a David. Pero para cumplir ese propósito pasó por diferentes temporadas que tal vez no entendía, tal vez no sabía, tal vez, mira, yo me imagino que hubieron noches que David se preguntaba y decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Porque es que no estoy viendo lo que tú me has prometido. ¿Qué hago yo aquí? Pero David no salió corriendo. David no dijo, me voy a buscar entonces mi destino. ¿Cuál destino? Si tu destino y mi destino están en las manos de Dios. Si solamente Él puede cumplir tu destino y mi destino. David se quedó y esperó. Hizo como José. Se quedó y esperó. Y a su tiempo, Dios hizo hermoso esa nueva temporada. Y David fue nombrado rey. El mejor rey que Israel había tenido fue David. Fue el único que pudo unificar nuevamente a las 12 tribus de Israel y pudo fortalecer la nación de Israel. Amén. Entonces, nada puede detener lo que Dios planificó para tu vida. Nadie lo puede detener cuando es Dios quien lo ha planificado. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que diga hasta tu misma familia, no importa lo que digan tus amigos, no importa lo que digan los que están alrededor de ti. Dios va a cumplir el plan y el propósito que Él tiene contigo, aunque en este momento tú no lo puedas ver. Disfruta y vive esta temporada. Mantente fiel a Dios en medio de esta temporada y tú vas a poder pasar a la temporada siguiente en victoria, con un corazón ensanchado, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de fe. ¿Por qué? Porque has creído que el que te llamó va a cumplir el propósito por el cual te llamó. Y va a terminar la obra que un día comenzó en ti y en mí. Amén. David ensanchó su corazón. Y no se crea que después que fue rey, hubieron muchísimas otras temporadas que David aprendió a pasar. Y usted lee el libro de los Salmos, la mayoría fueron escritos por David. Y ahí usted puede ver en cada salmo qué temporada estaba viviendo David. Ya había sido ungido como rey. Y dice la Biblia que le servía a Saúl. La Biblia dice que Dios se había alejado de Saúl porque Saúl no se comportó y no hizo el plan y la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Dios se alejó de Saúl. Y cuando Dios se alejó de Saúl, venía un espíritu a atormentar a Saúl. El hombre no dormía, el hombre no vivía con ese tormento. ¿Y a quién creen ustedes que llamaron para que ayudara a Saúl en esa temporada? A David. Y habiendo ya sido ungido como rey, que él pudo haber dicho, mira Saúl, ve, Dios se alejó de ti porque tú fuiste un mal rey y ya Dios te quitó y me puso a mí. Él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Fue humildemente con su arpa porque era un experto músico. Y dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba y Saúl podía quedar en paz. Es decir, David ensanchó su corazón para poder servirle a Saúl de una manera hermosa, con amor, con pasión. David no dejó de hacerlo. Sin embargo, pasan unos años y Saúl se entera que David había sido ungido como rey. Y Saúl entonces ahora sabe que ya Dios había elegido un nuevo rey para Israel y comienza a perseguir a David para matarlo. Saúl no entendió lo que Dios estaba haciendo y no reconoció nunca su pecado, no reconoció nunca su mal proceder y estaba buscando a David para matarlo. Y hay una ocasión donde él y su ejército estaban buscando a David y se quedan durmiendo en una cueva para seguir al día siguiente con la persecución, y David entra en esa cueva y se para al lado de Saúl, que estaba dormido. Pudo haberle quitado la espada a Saúl y hacer lo que hizo con el gigante Goliat y cortarle la cabeza y se acabó la persecución. Hasta ahí llegó.
Porque a veces cuando estamos en ciertas temporadas decimos, no, aquí lo que hay que hacer es esto y listo, y ya salgo de eso. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué hizo David? Dice que agarró una punta de su vestidura, de su capa, y la cortó un pedacito. Y al día siguiente, cuando Saúl sale de la cueva, él se para enfrente en un peñasco y le dice, mira, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque amo a Dios y quiero hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Eso se aprende en los procesos, eso se aprende en las temporadas. Aprendemos a no depender de nosotros, sino a depender de lo que Dios quiere. Y teniendo la oportunidad en su mano para quitarse de encima esa situación, sabiendo que no era la manera de Dios, no lo hizo. No lo hizo. Entonces podemos ver a un David con un corazón ensanchado de perdón. Él amaba a Saúl, a pesar de que Saúl lo perseguía. Vemos después que Saúl muere y David se monta en el trono y pasan muchas cosas en su familia, al punto que su hijo Absalón le quita el trono. ¿Qué hace David? Teniendo todavía fieles, un ejército, parte del ejército fiel a él. Él no lucha contra Absalón. Él se va, recoge a sus mujeres, sus hijos y se va. Sin nada. Dejó todo allí. Y cuenta la Biblia que pasaron situaciones difíciles. Iban caminando un grupo donde habían niños, habían mujeres, un grupo sin saber a dónde ir siquiera. Y David diciendo, Dios mío, mete tu mano aquí. Señor, por favor, que mi hijo, no quiero matar a mi hijo, decía David. No voy a luchar contra él. Encárgate tú, encárgate tú. Y fue cuando David pudo escribir el Salmo 37. Y el verso 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque David sabía que en medio de esa temporada de escasez no tenían ni siquiera comida, estaban caminando por las montañas, por los montes. Él sabía que Dios no lo iba a dejar ahí. Él sabía que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a levantar, que Dios le iba a proteger, a proveer todo lo que él necesitara. ¿Y qué cuenta después la Biblia? ¿Qué cuenta la historia bíblica? Se levanta un ejército a favor de David, van y luchan y vencen a Absalón. Y Absalón muere. Y David es restituido al trono y todo lo que había perdido lo recuperó nuevamente. Entonces, debemos entender que en medio de las temporadas no podemos manifestar lo que nuestros sentimientos creen, lo que nuestras emociones creen, incluso lo que nuestra mente cree. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que decirle, Señor, no entiendo este proceso, no entiendo este momento, esta temporada que estoy viviendo, no sé por qué vino a mi vida, pero yo sé, Señor, que todo lo que ocurre aquí me va a ayudar a que tú cumplas el propósito por el cual tú me llamaste un día. Señor, ayúdame a pasar esto. Señor, ayúdame a entender el proceso. Señor, ayúdame a ser agradecido en medio del proceso y ayúdame, Señor, a amar y a no llenarme de amargura medio del proceso, porque cuando en medio de la temporada te llenas de amargura, pierdes, porque la amargura te sepulta en una actitud de orgullo que Dios, que la palabra lo dice, que Dios mira de lejos al altivo. Y en medio de la temporada lo que tenemos que asegurarnos es que Dios nos mire, que Dios está con nosotros, que Dios está allí, pero va a depender del corazón y va a depender entonces del ensanchamiento. No, Señor, no quiero perdonar. Yo me quedo con mi corazón así, chiquito. No voy a perdonar porque no es posible. Porque tú sabes, Señor, que yo tengo la razón. Tú sabes que es verdad, Señor. Y no voy a perdonar. Lo siento. No vas a salir de esa temporada. Perdóname, pero te lo tengo que decir. Pero si en medio de la situación tú te rindes ante Dios y tú le dices, Dios, no entiendo, yo sé que yo tengo la razón, yo estoy haciendo un reclamo que es justo, Señor, pero yo te lo voy a dejar a ti.
Yo te lo voy a dejar a ti, Señor, hazlo tú, así como lo hizo David, así como lo hizo José. Señor, hazlo tú, cámbialos tú, Señor, transfórmalos tú. Sé tú devolviéndome lo que me quitaron, Señor. Cuando tú haces eso, en medio de esa temporada de dolor, de persecución, tú vas a ver una luz que es Dios, que te va a alumbrar el camino y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a estirar la mano y te va a decir: aquí estoy yo, ven que quiero sacarte de allí. Ya estás listo para salir de esa temporada. Amén. Hay 3 características que se repiten en la Biblia cuando vemos temporadas de Dios en relación con el ensanchamiento del corazón. O sea, hay 3 cosas que suceden en las temporadas que vivimos y que tienen que ver con el ensanchamiento de nuestro corazón. Número 1, las temporadas son tiempos de visitación. Tiempos de visitación. Puede ser en medio de una angustia, puede ser en medio de un conflicto, como por ejemplo cuando José fue vendido por sus hermanos. O puede ser en la soledad de una montaña, como cuando David estaba cuidando las ovejas. O puede ser necesario que Dios te tumbe del caballo, como tuvo que hacer con Saulo de Tarso. Pero hay una visitación de Dios. Hay un momento, hay un kairos, hay una oportunidad donde Dios viene en medio de esa temporada y te visita y tienes que aprovecharlo. Por eso es que Jesús lloraba en Jerusalén y le decía a las mujeres: lloren por ustedes, por sus hijos. Jerusalén, Jerusalén, no reconociste la visitación de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado había llegado. 2000 años tenían esperando al Mesías, y cuando el Mesías llegó a Jerusalén no lo reconocieron. Y hasta el sol de hoy el pueblo judío no reconoce a Jesús. Siguen esperando a su Mesías. ¿Por qué? No supieron entender el tiempo de la visitación. Entonces es importante que en medio del proceso y de la temporada tú puedas visualizar que Dios te está visitando, que es Dios que te está visitando, que es Dios que está sacando lo mejor de ti en ese momento. Dios el que quiere darte para que tú puedas salir a victoria en ese momento. Amén. Estamos dispuestos a ensanchar nuestros corazones para despertar ese plan eterno que Dios tiene con nosotros. Si en medio de la temporada no hay ensanchamiento de corazón, el plan no se despierta. Porque el plan necesita entrar en un corazón engrandecido, ensanchado, donde quepa el plan de Dios. Porque nuestros planes son muy pequeños. Entran en un corazón pequeño. Pero para contener el plan de Dios tenemos que ensanchar nuestro corazón. Porque cuando ensanchamos nuestro corazón, Dios nos va a revelar cuál es su plan. Tiempo de visitación. Número 2, una visión, preparación. Y en el caso de Saulo de Tarso, esto fue literal. Saulo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, y él estaba convencido de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba convencido de que eso era lo que Dios quería. Y en medio de esa temporada, Dios lo tumba del caballo, se le manifiesta a Saulo de Tarso y le pregunta a él: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le da unas instrucciones y lo deja ciego. Y le dice que vaya donde Ananías, que Ananías lo va a recibir, y que después Ananías iba a orar por él y él recobraría la vista. ¿Qué hizo Pablo esos 3 días que estuvo ciego? Dios lo tumba del caballo, lo tumba del orgullo y comienza un proceso, comienza una temporada de proceso en la vida de Pablo. Y lo deja totalmente ciego. ¿Por qué lo deja totalmente ciego? Porque ya Dios no quería que Pablo viera lo que sus ojos naturales ven. Y en medio de la oscuridad de esa ceguera de 3 días, Dios se le reveló. Dios le habló. Dios le mostró lo equivocado que estaba. Dios le enseñó lo que es el amor, le enseñó muchas cosas, porque dice que cuando Ananías oró por él y él recobró la vista, dice que se levantó a servir a Dios. ¿Cómo tú te explicas que una persona que venía persiguiendo la iglesia y matando a los cristianos,
de la noche a la mañana se levanta y dice: voy a servir a Dios, voy a amar a la iglesia, voy a servir a mis hermanos, voy a predicarle a mis hermanos. Solamente Dios lo pudo hacer. Un cambio de temporada en un instante. ¿Por qué? Porque se activó el propósito que estaba en el corazón de Pablo. Se activó el llamado de Pablo. Y Dios está esperando activar llamados en este lugar. Dios está esperando activar propósitos en tu familia. Dios quiere levantarte como una luz en tu familia. Dios quiere levantarte como una luz en medio de ese trabajo donde tú estás. En medio de tu universidad, de tu escuela. Dios quiere levantarte como una luz. Porque viene la temporada de visitación. Y en medio de la visitación Dios te va a dar la visión. La única manera de que Pablo entendiera cuál era la visión de Dios es que Pablo no pudiera ver nada y olvidara su visión. A veces Dios nos quita la visión nuestra para poder sembrar la visión de Él en nosotros. Y a veces nos sentimos como perdidos. Suceden circunstancias en la vida que usted se le mueve el piso y usted dice: ¿y ahora qué hago? Estás quedando ciego por unos días, pero Dios quiere revelarte. Dios quiere manifestarse y te va a dar una visión nueva para que tú salgas de esa temporada en victoria, para que tú salgas sabiendo lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios quiere que tú digas, lo que Dios quiere que tú veas, lo que Dios quiere que tú oigas. Debemos tener cuidado en medio de las temporadas. ¿Qué oímos, qué vemos y qué hablamos? Dejarnos dirigir por Dios. Y para eso tenemos que morir a nuestros deseos y a nuestras visiones y ponerlas delante de Dios y decirle: Señor, esto era lo que yo hacía y yo pensaba que era lo que tú querías que yo hiciera. Pero ahora entiendo que tu plan es mayor, que tu plan es eterno, que tú tienes un propósito mayor conmigo. Ahora me pongo delante de ti y como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sales de la temporada con victoria, amén. Sales de la temporada con victoria. Tercero, en medio de la temporada, Dios busca o Dios espera que haya una búsqueda personal. Si hay algo que caracteriza a la gente de Dios, es el deseo de pasar tiempo con Él. Y podemos entender a David cuando escribe el Salmo 84, verso 10, y dice: es mejor pasar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Porque en medio de la temporada difícil, en medio de la situación, cuando te conectas con Dios y entras en su presencia, la paz viene a ti. Todo cambia. Ya no ves el panorama tan oscuro, sino que ya estás viendo una luz, una salida. Aunque no entiendes el proceso, sabes que Dios está contigo. Amén. Ensanchamos el corazón para entender que en la presencia de Dios solamente vamos a encontrar la plenitud de todas las cosas. En la presencia de Dios solamente vamos a encontrar la respuesta que más nadie nos puede dar. Solo en la presencia de Dios lo vamos a encontrar. Amén. Y entonces es cuando experimentamos que lo imposible se hace una realidad. Y vemos cómo le pasó a Pablo, como le pasó a David, que en un abrir y cerrar de ojos Dios cambió todo. Jesús fue crucificado en una cruz. Fue muerto en una cruz. Y en Juan 16, Él preparando a sus discípulos le dijo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero vosotros, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque Jesús sabía que Él iba a resucitar al tercer día. Él sabía que el tiempo de angustia, el tiempo de persecución que venía sobre los discípulos iba a tener una bendición, iba a tener una manifestación de la gloria de Dios, que era la resurrección. Y ensanchar el corazón en medio de cualquier circunstancia adversa, ensanchar nuestro corazón para que el amor, para que la fe, para que la esperanza se puedan manifestar, y deja y hace que Dios te enseñe a vivir en cada temporada. Dios te enseña a vivir cada temporada. Dios te enseña a tener paz en cada temporada, en cada situación. Dios te enseña a tener confianza en cada situación. Y entonces el Señor hace lo que tenga que hacer para llamar tu atención
hacia Él para decirte que hay buenas cosas para ti, que hay un futuro mejor, que hay una vida mejor, que hay un matrimonio de bendición, que hay una empresa gloriosa, que hay un trabajo que Él quiere que tú hagas que va a bendecir a muchos. Dios desea decirte que Él quiere lo mejor para ti. Las temporadas difíciles no son para siempre. Dios las permite para formarte y prepararte para las mejores temporadas. Amén. Y podemos entonces ver Isaías 60, verso 5. Dice: y entonces verás y resplandecerás. Y dice: y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Viene una provisión sobrenatural de Dios. Dios nos habló en diciembre acerca de esto, y yo lo creo, y no solamente lo creo, lo espero. Viene una provisión sobrenatural para el pueblo de Dios, para poder cumplir el propósito, para poder cumplir ese llamado que Dios tiene contigo, para poder entregarte, para que tú administres las riquezas del reino para bendición de muchos. Amén. Viene la temporada de gozo, viene la temporada de victoria, viene la temporada sobre esa situación, sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa finanza, sobre ese matrimonio. Mantengamos nuestros corazones ensanchados, llenos de amor, llenos de fe, llenos de misericordia, dispuestos a escuchar la dirección de Dios, para poder caminar en medio de esa temporada, para poder bailar en medio de esa temporada, para poder perdonar en medio de esa temporada, para poder ser luz en medio de esa temporada. Ahora yo quisiera pedirte, el que quiera, venga al altar y deje aquí ese problema, esa situación, deje aquí esa finanza que te están echando broma, que no se ven bien. Deja aquí delante de la presencia del Señor, entrégale esa temporada que estás viviendo y dile: Señor, yo necesito que tú me ayudes en medio de este proceso. Dígale: Señor, yo necesito que tú te manifiestes, que tu gloria yo la pueda ver, que yo pueda entender para qué me llamaste.